La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Llegamos al último día del año 2025. ¿Cómo pasa el tiempo? Y es importantísimo hacer un alto, hacer lo que en terapia llamamos inventario de vida, espiritualmente examen de conciencia, ver cómo hemos vivido este año, cómo ha transcurrido las experiencias que hemos tenido en este año, quizás de alegría, de tristeza, los momentos agradables o desagradables que hemos vivido. Todo esto hay que analizarlo, pero desde una perspectiva espiritual. Es que esa es la clave. Desde mi fe, la fe que yo profeso ilumine mi historia de vida. Que la palabra del Señor venga a iluminar nuestra vida para que tenga una trascendencia mayor y más, un corazón más sensible, más agradecido. Hoy quiero compartir esta reflexión que le he titulado Último día del año. El último, es como cuando tú ves un árbol que se le están cayendo las hojas. El año es como un árbol con 365 hojas y se ha ido cayendo cada hoja cuando va pasando y solo queda una. Pensar un poco en esa imagen y en nuestra vida, porque pues van pasando los años y tenemos que volvernos personas más pensantes, personas más con mayor discernimiento, con mayor prudencia, con mayor sensatez. Tenemos que hacerlo. Y para ello me encontré un salmo que creo que nos cae como anillo al dedo, el Salmo 92, entre paréntesis 91. Salmo 92, entre paréntesis 91, lo leo a continuación. Es bueno dar gracias al Señor y cantar a tu nombre, oh Dios altísimo. Publicar tu amor por la mañana y tu lealtad a lo largo de la noche. Con el laúd y el arpa y al son de la cítara. Porque tú me alegras, Señor, con tus acciones, y ante la obra de tus manos yo grito de alegría. Qué grandes son tus obras, Señor, qué insondables tus designios. Esto no lo entiende el hombre estúpido y el insensato no comprende nada. Aunque broten como la hierba los malvados y florezcan los obradores de injusticia, serán destruidos para siempre. Pero tú, allá en lo alto, eres el Señor eternamente. Todos tus enemigos serán destruidos y los obradores de injusticia serán exterminados. Tú aumentas mi fuerza como la del toro y me unges con aceite nuevo. Mis ojos observan a los que me espían y mi oído oye a los malvados que se alzan contra mí. El justo florecerá como palmera, crecerá como cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez aún llevarán fruto, se mantendrán lozanos y floridos, proclamando que el Señor es justo, mi roca. En Él no hay nada de injusticia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es bueno dar gracias al Señor. Cantar a tu nombre, oh Dios Altísimo. Publicar tu amor por la mañana y tu lealtad a lo largo de la noche. Es que es linda esta expresión. Es un salmo que reconoce el salmista a Dios como un Dios justo, un Dios providente, un Dios de misericordia, y que Él está con un corazón agradecido, reconociendo esa fidelidad de Dios, que la proclama y quiere proclamar su amor de madrugada, su fidelidad,
En las vigilias de la noche, dirá otra traducción bíblica. Es lindo el salmo. Y tomé este salmo para que juntos podamos reflexionar algunos aspectos maravillosos a final de este año que nos sirvan como para interiorizar y para hacer un replanteamiento de vida. No todos han llegado al término de este año, no todas personas. Ha habido personas que tal vez tú o yo conocíamos, familiares nuestros, quizás amigos, hermanos de comunidades, y ya partieron en la presencia del Señor. Pero mientras tanto nosotros estamos acá. Y creo que la invitación primera que nos hace el Salmo es entender algo. Aprender a ver la gratitud como medicina para el alma. La gratitud como medicina para el alma. Es hermoso. Es bueno dar gracias al Señor. El salmista está convencido. Es que es bueno. Ya deja de pedirle. Ya deja de quejarte. Ahora nos dirá el salmista, es bueno darle gracias. Vamos, atrévete. Dale gracias a Dios ahora. Último día del año. Dale gracias a Dios. A ver, ¿por qué le quieres dar gracias a Dios? A ver, cuéntame, dirá el Señor. A ver, ¿por qué me quieres dar gracias a mí? Dar gracias a Dios. Así comienza el salmista. No comienza pidiendo, comienza dándole gracias. Y la gratitud es la medicina para el alma. Y es ahí donde nosotros necesitamos ver un poco qué tan agradecidos hemos sido este año con el Señor. Qué tan agradecidos, qué tan conscientes estamos que la gratitud nos fortalece, nos libera, que la gratitud nos da aliento para seguir adelante, que la gratitud nos impulsa a cantar, nos impulsa a reconocer la grandeza del Señor. Así dice el salmista, es bueno dar gracias al Señor y cantar a tu nombre, oh Dios Altísimo. Y luego habla y menciona alabar a Dios por la mañana, por la noche. O sea, ese sentido de comunión con el Señor, ese sentido de que Dios está presente en mi vida, de que Dios no se ha ausentado. Pues yo creo que este día no importa la hora que tú estás recibiendo este mensaje, es el último día del 2025. Creo yo que tendríamos que hacer un inventario para darle gracias a Dios, porque es bueno dar gracias al Señor. Entonces piensa un poquito en ti, piensa un poquito allí a nivel de familia, de matrimonio, ¿por qué le tendrías que dar gracias al Señor? O sea, ¿cuáles han sido esos signos de la presencia de Dios en medio de tu vida? Reconocer que la soberanía divina abarca todos los momentos de nuestra vida. Ahí ha estado presente el Señor. Por eso es como tomar este salmo, que apenas tiene 16 versículos, y empezar a hacer, voy a hablar de comida, y empezar a hacer lo que hace cuando se prepara un arroz con pollo. Por ejemplo, hay personas que preparan el arroz con pollo, compran el pollo ya asado o frito, lo que sea, luego lo desmenuzan, lo van partiendo en pedacitos, lo pican y todo, y lo revuelven con el arroz, le echan maíz, le echan pitipuá, le echan no sé qué más, qué cosa, pasas, lo que sea, y queda un arroz estupendo. Entonces, lo que podemos hacer con este salmo es eso. O sea, partirlo ahí por partes. Por ejemplo, los primeros 4 versículos del Salmo 92, entre paréntesis 91, es una invitación, por ejemplo, a la alabanza, a la gratitud, a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, eso es maravilloso. Esos primeros 4 versículos nos hacen ver que hay que cantarle al Señor, que hay que estar agradecidos con Él, que no importa si es de mañana, si es de noche, es bueno dar gracias al Señor y cantar, Dios Altísimo, a tu nombre, proclamar tu amor de madrugada y tu fidelidad en las vigilias de la noche, con el arpa de 10 cuerdas y la lira, con música de cítara. Entonces, el salmista nos está invitando a un corazón agradecido, a un corazón consciente de que Dios es justo y fiel. Entendiendo esto en nuestra realidad humana, nos va a dar una fuerza tremenda para vivir el próximo año, para encarar el próximo año.
hay mucha incertidumbre, ¿no? Que la situación de gobierno, que el pleito, que la disputa entre políticos, que, bueno, tantas cosas que dan, que la economía, que las proyecciones económicas son nefastas, que no ajusta el dinero, que el desempleo y todo eso. Pero es ahí donde tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Tenemos que aferrarnos a esto. Por eso, por eso es bueno ver que la fe del salmista nos promueve a tener una confianza maravillosa. Una confianza maravillosa, ¿por qué? Porque somos bienaventurados, porque el Señor es el que nos provee, porque el Señor es el que nos muestra ese sentido de que nos ha dado la vida, de que Él custodia nuestra vida, de que es necesario discernir las realidades de nuestra existencia. Por eso le repito lo que decía al comienzo de esta reflexión. Haga un inventario de su vida. Haga un inventario de su vida. ¿Cómo Dios se ha manifestado en este año? Busque algún momento, alguna situación donde usted experimentó. Fue quizás a un retiro, alguna experiencia en la parroquia o ahí en su casa. Como el otro día, dando un tema en el tiempo del Adviento en una parroquia, se acercó un hombre y me dijo, hermano, quiero pedirle un favor. Quiero pedirle que ore por mí, porque tengo que reunirme con mi hijo, porque tengo que hablar con él. Hemos estado distanciados y esto no puede seguir así. Y le dije yo, ¿y cómo percibes a tu hijo? No, me dice, pues bastante, un poco cerrado en sí mismo, pero yo siento, me dice, que debo de hablar con él. Y entonces le empecé a hacer ciertas sugerencias de cómo abordar, cómo hablar, que una de ellas era que llevara anotado lo que quería conversar. Lo hermoso es que a los días me contacta vía telefónica y me dice, mire, hablé con mi hijo, eh, la reacción de él pues fue de tranquilidad, me escuchó, yo le escuché y vamos a ir empezando a restaurar la relación. Le felicité a él y le dije, has dado un primer paso. Y el primer paso es el acercamiento. Eso es saludable. Ahora hay que conversar, interactuar, todo eso. Y en esa medida va sanando. Pero entonces le hice una pregunta. A ver, cuéntame, ¿por qué te surgió la inquietud de, de hablar con tu hijo? Me dijo él, porque soy un hombre que hace un par de meses atrás hice un retiro. Y, y tuve una experiencia muy linda en el retiro. Y he empezado a entender que no puedo seguir llevando la vida como la llevaba antes. Y decidí comenzar con mi hijo, con mi hijo. Porque no es que sea más fácil, es un poco complicado, porque le traté muy mal, porque me equivoqué en muchas cosas. Y le felicité al hombre. Entonces, si nos damos cuenta, al ser el último año, el último día del año, cada uno de nosotros necesitamos evaluar un poco a qué nos invita el Señor, cómo el Señor se está mostrando, cómo el Señor se está manifestando. Ahora, también, a partir del versículo 5 al 11, que ya es un poco más extenso, el salmista nos plantea algunos aspectos. Por ejemplo, dice, fíjate bien cómo dice, porque tú me alegras, Señor, con tus acciones, y ante la obra de tus manos, yo grito de alegría. Es que este versículo 5 es lindísimo, es lindísimo. Lo repito, porque tú me alegras, Señor, con tus acciones. ¿Quién no se va a alegrar con las acciones del Señor? ¿Quién no se va a alegrar? Miremos el pueblo de Israel cuando llegan frente al Mar Rojo y el Señor abre las aguas y los pasa. Es una alegría después de estar allá al otro lado. Hay una fiesta, una alegría, gozo. Las bodas de Caná, cuando el Señor transforma el agua en vino. Recuperan la alegría. Y es hermoso, ¿no? Y luego dice, y ante la obra de tus manos, yo grito de alegría. Yo grito de alegría. O sea, el asombro de las acciones de Dios nos tienen que llevar a exclamar con mucha libertad esa alegría, esa alegría
que el necio, el inconverso no comprende. No comprende cómo ir a una Eucaristía y alegrarte. No comprende cómo vas a un retiro y estás ahí toda una mañana o todo un día o 2 días o 3 días o 4 días o una semana. No te van a lograr entender aquellos que caminan en el mundo, en la carne, por decir así, que tú te tomas una semana para irte a hacer los ejercicios espirituales. No te logran entender que estás integrado a un grupo de la iglesia, que vas el día X o Y de la semana a rezar el rosario, a tu grupo de oración, tu comunidad católica. No te logran entender. Pero es que la alegría del Espíritu nos tiene que promover a ser perseverantes en este sentido. Por eso hay un contraste, ¿no? Y aquí lo dirá el salmista, ¿no? Esta traducción bíblica utiliza un lenguaje bastante fuerte, el versículo 7. Esto no lo entiende el hombre estúpido, el insensato no comprende nada. O sea, hay gente así. Hay gente que no te va a comprender, no va a entender que por qué estás reflexionando, por qué estás viendo a esta hora este programa de este señor, por qué estás escuchando el audio de este señor a través de la radio. ¿Por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Si hay que relajarse, hombre, apaga eso, ven para acá. No lo logran entender. No logran entender que ahora estás, que te vas a confesar. Pero ¿cómo estás loco? No, hombre. Como dijo un señor, mira, yo prefiero mejor no decirle a nadie cuando voy a la iglesia, eh, de mis amigos, de mis compañeros, porque se empiezan a burlar, a reír. Le digo, yo, más bien, dilo, aunque se rían, se burlen. Y es ahí donde esa sabiduría y el juicio de Dios nos revelan en estos versículos del 5 al 11 cómo el Señor va mostrándose, va manifestándose y que Dios no favorece a los obreros de injusticia, Dios no favorece la mentira. eh, Dice el versículo 10, todos tus enemigos serán destruidos y los obradores de injusticia serán exterminados. Imagínate tú, versículo 11, tú aumentas mi fuerza como la del toro y me unges con aceite nuevo. Es lindo todo esto. Es lindo porque es el Señor el que nos va dando la fuerza. Hemos llegado al último día y por eso es hermoso tomar un tiempo en silencio. Tomar un tiempo en silencio para vernos a nosotros mismos. Tomar un tiempo en silencio para evaluar, para discernir, para darnos cuenta que el Señor nos está dando la gracia de poder vivir a mayor plenitud nuestra vocación de hijos de Dios en esta realidad humana. Y es ahí donde también hay, hay como una especie de, por decir así, de metáfora, de metáfora en este salmo. Eh, Del versículo 12 al 16. ¿eh? Dice el versículo 13, fíjese bien, el justo florecerá como palmera, crecerá como cedro del Líbano. Imagínate tú una palmera, imagínate tú un cedro, altura, fuerza, firmeza. Eso es lo que el Señor quiere regalarte en este nuevo año que ya pronto iniciaremos. Aprender a buscar las cosas del reino. Busca primero el reino, palmera. Busco el reino, firmeza, como aquel que construye la casa sobre roca, firmeza. ¿Qué significa esto? Aspiremos a empezar desde ahora a una fe más madura, a una fe más adulta. Se cierra un año, pero comienza otro. Un año con nuevas oportunidades. Aprender del pasado para vivir un presente más tranquilo, más sereno, para saber entender que, que nos toca la oportunidad de vivir en mayor cercanía con el Señor, con mayor docilidad. ¿eh? Por eso el Señor, el salmista, o el Señor inspira al salmista esa figura de la palmera, esa figura del cedro. O sea, es impresionante, ¿no? Cómo a través de estas figuras el Señor lo que nos hace ver es, ten aspiraciones, pero ten una raíz profunda también. Para algunos de nosotros, por ejemplo,
el próximo año es un año desafiante. ¿Por qué es un año desafiante? Porque aquí en nuestra Honduras, la conferencia episcopal nos ha invitado al año de la misión, al año de la misión. Entonces es salir, es llevar a Jesucristo al ambiente del trabajo, a la colonia, al barrio, a la aldea, al pueblo, donde sea, hacer presente a Cristo. Entonces, empezar este año con este espíritu que nos transmite el salmista, pues es promover el hecho de mantenernos firmes en la fe. Aún todavía, el salmista nos hace ver el hecho en el versículo 15. En la vejez aún llevarán fruto, se mantendrán lozanos y floridos, proclamando que el Señor es justo. O sea, no importa la edad. ¿Eh? Cuando alguien me pregunta, hola hermano Osorio, ¿cómo está? Dios me inspiró una frase, más viejo que ayer, pero más joven que mañana. Pensar un poco en nosotros, los adultos mayores, cómo llevar la vida, cómo prepararnos para el encuentro definitivo con el Señor, hacer inventario, aprovechar el día de hoy para dar un abrazo, para sonreír, para servir, aprovechar el día de hoy para aquellos que están al entorno nuestro, pues decirle directamente muchas gracias. Aquel hijo, aquella hija que quizás por alguna razón no vive en casa o vive en otra ciudad o en otro país o en otro continente, pues buscar la manera como comunicarse para orar por él, por ella, para expresarle cuánto le amas. O sea, esas experiencias maravillosas de la vida que el Señor nos da. Por eso este último día del año tenemos que vivirlo con mayor silencio, mayor actitud reflexiva. Es como que nos apartemos un poco. Mira, uno de los desafíos tremendos que tenemos en estos días es el bullicio, la algarabía, y debería ser todo lo contrario. Por eso yo trato de imaginarme este último día estando en un pueblo, estando en una montaña, ahí en silencio, compartiendo quizás con mi amada Rebeca, ¿eh? Tomándonos una taza de un buen café, una buena copa de vino, pero a la vez conversando en esa paz, en esa tranquilidad. Nada de correr a comprar esto, ir a traer esto, No, 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 no. Buscar esos momentos de paz en este último día y que eso nos sirva, nos motive para seguir buscando esos momentos de tranquilidad el resto del año hasta que el Señor nos llame. Porque es necesario entender que Dios es justo y es roca de fortaleza. Podrán pasar los años, tenemos experiencia, tenemos vivencia, pero saber administrar la vida reconociendo la grandeza del Señor. Dios es el que nos da la fortaleza, Dios es el que nos inspira, porque Él es nuestro refugio. Dios es nuestro fin supremo. Dios es nuestro fin supremo. ¿Qué va a pasar más adelante? No sabemos, pero estamos en las manos del Señor. Medita este Salmo 91 entre paréntesis, este Salmo 92 entre paréntesis 91. Medítalo. Recítalo varias veces. Haz oración, busca esa frase del Salmo, ese versículo del Salmo. Lo podrías dividir, por ejemplo, en tres partes. Y, y cada parte lo podías recitar y ver ahí qué es lo que te llama la atención. Y de lo que te llama la atención, ese versículo, esa frase, desde ahí comienzas a orar. Desde ahí. Sería bueno decirle, Señor, gracias por este año. Gracias por la vivencia que nos has permitido tener. Colocamos en tus manos este próximo año y que tu gracia nos acompañe eternamente. Ha sido para mí un gusto haber compartido con ustedes durante todo este año 2025 este su programa Descubrir.
Espero en Dios que nos dé la gracia y la oportunidad de seguir sirviéndoles. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones y feliz año nuevo. Que Dios les bendiga. Ánimo. El Señor está con nosotros. Bendiciones.